¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a República. Les saluda Wendy Monterrosa. Entre las víctimas por el fenómeno de la violencia que vive nuestro país están las que se ven obligadas a huir, a desplazarse para salvar la vida. Aunque existe un subregistro de casos, la organización Cristosal, especializada en este tema, contabilizó 1.724 víctimas de violencia en 2018, de las cuales 1.549 se vieron forzadas a movilizarse internamente y 175 no lo pudieron hacer por diferentes razones. En julio del año pasado, la Sala de lo Constitucional emitió una sentencia para que en un plazo de 6 meses la Asamblea Legislativa aprobara una ley que, además de visibilizar el problema, garantizara la atención necesaria a estas víctimas. Aún no existe ley, pero se estudian varios proyectos, uno del propio Cristosal, otro presentado por el Ministerio de Justicia y Seguridad en la pasada administración y una propuesta de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia. De este tema y otros relacionados conversaremos en la entrevista de esta mañana. Comenzamos. Bien, y como ya lo decíamos en la introducción de este programa, vamos a hablar sobre desplazamiento forzado y la atención que el gobierno da o podría dar a este fenómeno. Damos la bienvenida a Henry Flores, él es director de atención a víctimas de migración forzada. Henry, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Wendy. Muchas gracias también a todos los amigos de Canal 33. Es un gusto estar con ustedes esta mañana. A ver, me gustaría que comenzáramos hablando, para poner en contexto a los televidentes, cuál es el objetivo principal de esta oficina de atención a víctimas, qué casos específicos ustedes ven y cuáles son los ejes principales de esta dirección. Claro. Anteriormente esta dirección solo se llamaba Dirección de Víctimas. Con la nueva visión del gobierno, con la nueva visión del presidente Nayib Bukele, con la nueva visión del Plan Cuscatlán, ahora queremos ver este y otros temas de manera más integral, y ahora es así que se crea la nueva Dirección Nacional de Atención a Víctimas y Migración Forzada. Son diferentes temas que se ven en esta Dirección Nacional. Unos son los relacionados a víctimas de todo tipo de violencia por pandillas, violencia contra las mujeres, violencia contra los niños, vulneración de derechos a personas LGTBI. Anteriormente había una mesa también que veía el tema de actuaciones policiales. Se ven también temas que tienen que ver con víctimas de algún tipo de delito especializado, como por ejemplo los feminicidios, homicidios, casos de extorsiones. Todas estas personas que de alguna manera necesitan una atención y que no encuentran una salida, son víctimas y tratamos de darles una solución. También víctimas de desplazamiento forzado, es un tema tan amplio que podemos hablar de eso también. Y también está el tema de los retornados. A diario, cientos de personas son retornadas, no solamente de Estados Unidos, sino de otros países. También ellos son víctimas. Y también están aquellos que una vez no se atendió el tema de desplazamiento forzado, van a la otra fase, que es la migración forzada, y se ven obligados a ir a otro país. Por eso es que ahora cambia la dirección, ya no solamente es Dirección de Víctimas, sino que es la Dirección Nacional de Atención a Víctimas y se fusiona con el tema de la migración forzada, que es otro tema súper amplio, con pocos recursos. No tenemos para ese tema, pero estamos haciendo lo posible para tocar cooperación internacional. ¿Cómo se combinan ustedes con otras instituciones? Porque entiendo también que dentro de la Policía Nacional Civil hay una dirección, por ejemplo, que ve específicamente el tema de violencia de género, de feminicidios. ¿Cómo es ese trabajo en conjunto? Claro. Y si no hay duplicidad de funciones. Esta oficina es integral. Hay diferentes instituciones que ven aspectos específicos. Te pongo un ejemplo. El ISDEMU ve el tema de mujeres, pero su misma ley dice que debe de atender mujeres y atienden a niños hasta los 12 años. Si una persona, por ejemplo, si una mujer necesita una casa de resguardo, por decir algo, o necesita ser resguardada por ISDEMU, por supuesto que ISDEMU les da atención, pero no incluye a su círculo familiar.
En el caso de esta dirección, nosotros damos una atención integral, no solamente a la mujer, en el caso que pues necesita una atención específica, lo derivamos al ISDEMU, pero si es todo su grupo familiar el que se ve involucrado, entonces la atención de nosotros es obligatoria darle a todo su grupo familiar. Lo mismo es con diferentes temas, la policía, ISDEMU, ISNA, que ve caso de niños, lo ven de acuerdo a sus normativas, a sus marcos de ley, pero nosotros lo tratamos de ver de manera integral, de darle solución a todo su núcleo familiar y todos los componentes o víctimas de delitos que ellos hayan tenido. El punto es darle solución a ese problema. ¿Qué tanta importancia, Henry, se le va a dar al tema de atención a víctimas en este gobierno? Y le pregunto esto porque en los planes de seguridad que hemos conocido en las pasadas administraciones, se le ha dado una especial relevancia al tema de represión de violencia, no solamente en las acciones, sino que también me refiero a los recursos. Recursos que se fondean a través de la contribución especial, de este gravamen que se hace a las telefonías, y entiendo que una pequeña parte, un pequeño porcentaje de esos fondos que se destinan va para atender a las víctimas, algo que es tan clave en el tema de seguridad pública. Es un tema de derechos humanos que lamentablemente no se le ha dado la atención necesaria en las administraciones anteriores, pero que nosotros sí le queremos dar atención y por eso va especificado de hecho en el Plan Cuscatlán. Si tú lees el Plan Cuscatlán, ahí va un componente de víctimas en todo este tema de seguridad y lo estamos cumpliendo. No solamente se trata del Plan Control Territorial, represión, como se dijo en un primer momento, sino que ahora nosotros también somos incluidos en esta fase de oportunidad. ¿Por qué? Porque estamos dándole una oportunidad a las personas que han sido víctimas de algún tipo de delito o de violencia. En gobiernos anteriores, solo para darte una idea, el presupuesto anual para esta dirección anual es de $200,000. Ese es el presupuesto anual, ese es el presupuesto de Fondo General del Estado, $200,000. Que eso no te da... Ese es el presupuesto actual que tiene usted. Ese es el presupuesto anual, que no te da ni siquiera para pagar 9, 10 personas, empleados. Y para atender a las víctimas no hay un presupuesto. No hay un presupuesto por ley en el Fondo General que te diga vamos a destinar de manera integral al menos $100,000 de ayuda humanitaria para víctimas. ¿Qué pasaría si en este momento hay un desastre natural? El gobierno no ha estado preparado para eso y tendrían que haber alguna reforma en la ley en el momento para buscar una solución o la cooperación internacional. Y entonces tú veías aquellos famosos robos millonarios de 10, 15 millones de dólares de la cooperación internacional y que iban a parar a otras arcas. ¿Por qué? Porque el gobierno no estaba preparado. ¿Qué es lo que hizo en su momento el gobierno? Lo que hicieron es que empezaban a tocar cooperación internacional y los fondos en algunas ocasiones llegaban a 1 millón o a $1,5 millones de dólares, pero no se destinó de manera responsable. ¿Cómo? O sea, del Fondo General se tenía fijo $200,000 y luego se fondeaban a través para el funcionamiento de la oficina. Ahora, pero ¿ustedes qué proponen para el próximo año, ahora que se está diseñando el presupuesto para 2020? Debido a eso, que no había una respuesta integral y que iban saliendo ahí, vamos a ver qué hay en los próximos 3 meses, en los próximos 6 meses, a veces agarraban de la contribución especial de los fondos CES para poder atender las víctimas. Entonces no había una ruta y un camino específico para atender a las víctimas y todo iba saliendo como el día a día. Vamos a ver qué pasa, y los casos se derivaban a algunos organismos internacionales como Cruz Roja Internacional, Organización Internacional de las Migraciones, Naciones Unidas, etcétera. Nosotros en este nuevo gobierno estamos trabajando en un plan integral que pueda resolver este problema. Hemos estado teniendo reuniones a nivel de instituciones de gobierno para ver cuál es la solución que se le está dando. La pregunta que tú me hacías, ¿qué es lo que tiene la policía? ¿Qué es lo que tiene ISDEBU? ¿Qué es lo que tienen otras instituciones para hacer un plan integral y hacer fuerza
para que podamos gestionar recursos, no solamente con los recursos del Estado, sino también con los recursos de cooperación internacional y que sean aprovechados de la mejor manera. ¿Y van a solicitar ustedes para el próximo año un incremento al presupuesto, al Fondo General, aparte de la cooperación? Mira, nosotros estamos, en este momento el gobierno está discutiendo todo lo que tiene que ver con el presupuesto general para el próximo año, pero sí estamos interesados en que se atienda de manera integral este tema de la atención a víctimas. Estamos haciendo una ofensiva internacional y por esa razón quiero decirte... ¿Ofensiva internacional? Cuando te digo ofensiva internacional, una ofensiva internacional para buscar cooperación. Lo estamos haciendo a nivel externo e interno, pero a esto iba. El Salvador acaba de suscribir un marco internacional de protección que se llama MIRS. De hecho, recientemente vino el secretario de Seguridad de Estados Unidos y tuviste en las noticias que nuestro ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, firmó un convenio, nuestro presidente Nayib Bukele con nuestro ministro de Seguridad firmaron un convenio en donde estipula en uno de sus componentes este marco internacional de protección que tiene que ver con el tema de refugiados, víctimas y desplazamiento interno. ¿Por qué? Porque este tema no había sido reconocido por administraciones anteriores. El tema de desplazamiento interno, que luego podemos hablar de eso, no había sido reconocido como tal. El gobierno, una de sus primeras acciones que hace es firmar este convenio de marco internacional de protección que le da herramientas al Estado, no al gobierno, al Estado, de proteger y además una obligación de proteger a estas personas que en su momento se ven desplazadas y que son víctimas de algún delito. Aquí están otros países, México y otros países. Hay un informe que se tiene que presentar en Ginebra, Suiza, a finales de este año de cómo El Salvador ha avanzado. Realmente no hemos avanzado mucho, pues porque se acaba de firmar ese convenio, pero a nivel interno también hay discusiones que se están tomando en este sentido para que el próximo año pueda haber un refuerzo en lo que tiene que ver con las víctimas de desplazamiento interno e inmigración forzada. Tengo que hacer una pausa, Henry, pero me gustaría que al regresar abordáramos específicamente la parte de desplazamiento forzado y cómo el gobierno va a atender y el Estado este fenómeno. Hacemos pausa, regresamos enseguida, no nos cambien. Bien, estamos de regreso hablando sobre el tema de atención a víctimas, migración forzada y desplazamiento. El día de ayer en mi cuenta de Twitter hice una pregunta, decía, en julio de 2018 la Sala de lo Constitucional emitió una sentencia para reconocer y atender el desplazamiento forzado. ¿Por qué el tema no ha avanzado hasta el momento en la Asamblea Legislativa? Y me gustaría, Henry, que viéramos algunos comentarios. Dice Eduardo Amaya, por falta de interés, porque no es importante para el Pleno Legislativo. Lamentablemente estamos siendo representados por personas que no tienen ningún interés por el bien social, más bien velan por los intereses económicos de unos pocos. Vamos con otro comentario, dice, no les interesa porque defienden a los agresores. Tenemos otro más, ministro Rogelio Rivas y doctor Norman Quijano, dice, buenas noches, un sincero llamado en nombre de nuestros miles de hermanos desplazados por los grupos terroristas a fin que puedan coordinar sus esfuerzos para atender esta tragedia humanitaria y cumplir la sentencia de la sala. Henry, ¿cuál es su valoración sobre estos comentarios y que pone en contexto que hasta el momento el Estado, el gobierno anterior y por lo menos lo que se ha visto de este, no le ha puesto atención al tema del desplazamiento forzado? El tema del desplazamiento forzado se está tocando en diferentes vías. Como tú ya bien lo dijiste, la Sala de lo Constitucional emitió una sentencia a mediados de 2018 en el que obligaba a el Estado a reconocer el desplazamiento forzado interno. ¿Por qué tuvo que la Sala de lo Constitucional tomar medidas? Simple y sencillamente porque el gobierno no lo reconocía o porque el Estado no lo reconocía. ¿Qué dice la sentencia? La sentencia dice de que primero se debe de tipificar que hay desplazamiento forzado. ¿Qué es desplazamiento forzado? Bueno, cuando las personas son obligadas a salir de su territorio de origen a otro. De hecho, Henry, ahí tenemos un fragmento de la sentencia que emitió en julio la Sala
Sala de lo Constitucional, donde dice que se ordena a la Asamblea Legislativa, al ministro de Justicia, a la Comisión Coordinadora y al titular de la Unidad Técnica que en el plazo de 6 meses cumplan con lo siguiente. 1. Reconocer a las víctimas de la violencia y desplazamiento forzado dicha calidad como sujetos de derecho, para lo cual se debería emitir la legislación especial orientada a la protección de víctimas, y diseñar e implementar políticas públicas y protocolos de actuación orientados a prevenir el desplazamiento forzado. Claro, y eso no se cumplió. Eso que tú has estado leyendo no se cumplió. De hecho, en enero se venció. De hecho, se venció en enero. Ojo, se venció en enero, que todavía no estaba el gobierno del presidente Nayib Bukele. Entonces, lo que nosotros podemos observar son dos cosas. Uno, que los diputados en la Asamblea Legislativa no le dieron el interés necesario a esta sentencia de la Sala de lo Constitucional, ni tampoco el gobierno anterior. Ha pasado ya un año, ya más de un año, desde que fue emitida esta sentencia de la Sala de lo Constitucional y no se ha aprobado. ¿Por qué? Porque no había un interés. Este gobierno, por supuesto, que tiene un interés en que se resuelva el tema del desplazamiento forzado. ¿Y cómo hemos empezado? Hemos empezado con reconocer que hay un problema no de movilización interna, porque el gobierno anterior hablaba de movilidad humana, que movilidad humana es otra cosa, menos desplazamiento forzado. Incluso presentaron un informe de caracterización de movilidad humana, donde decían que había... El 1% de las familias, el 1% de las familias estaban siendo afectadas. No, es desplazamiento forzado, y si no resuelves el tema del desplazamiento forzado, te va a llevar a la migración forzada. Y nuestro presidente, no lo digo yo, nuestro presidente ha estado hablando insistentemente de resolver el tema de la migración forzada. Pero vamos por temas, porque el tema de la migración forzada es diferente. Y en el tema, exactamente, el tema de desplazamiento forzado me creo detener ahí porque es importante situarnos también en el presente, es decir, claro, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Vaya. Pero una pregunta tengo, ¿cómo una dirección como la de atención a víctimas, con un presupuesto tan exiguo, va a poder atender a estos miles de casos de desplazamiento forzado? Por eso es que la Sala de lo Constitucional emite una sentencia, y a eso voy. Vienen varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Cristosal, como el reportaje que tú mencionabas, y otras, con el apoyo de organismos de Naciones Unidas como el ACNUR, la Organización Internacional para los Refugiados, empiezan a trabajar varios anteproyectos de ley. La Asamblea Legislativa recibió 3. Uno de organizaciones, Cristosal, recibió una del gobierno anterior, que fue llevado a último momento del Ministerio de Justicia, y hay otra que... Del sector justicia también. Del sector justicia. Tiene 3. ¿Qué es lo que ha hecho la Asamblea Legislativa? Ha integrado esas 3 propuestas de anteproyecto de ley para hacer una sola, y ha empezado a aprobar artículo por artículo. Hasta esta semana me parece que llevaban 6 o 7 artículos. Ellos están terminando la ley para que después sea aprobada. ¿Qué va a pasar después de esto? Yo he tenido la oportunidad de leer la ley, y ellos te hablan, por ejemplo, que hay que crear una Dirección Nacional de Desplazamiento Forzado Interno, y habla también de reconocer el desplazamiento forzado y que se tipifique como tal, y le dan atribuciones al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y a otras instituciones. Nosotros este tema lo estamos viendo de manera más integral, no necesariamente como una Dirección Nacional de Desplazamiento Forzado. ¿Por qué? Porque este problema no es de una dirección. Este problema no solo es de responsabilidad del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Este problema no es responsabilidad de una alcaldía, no es responsabilidad de una institución. Este es un problema... ¿Cómo lo está dimensionando el gobierno? Exacto, a eso voy. Este problema es integral. ¿Cómo lo vamos a dimensionar? Lo vamos a dimensionar de manera holística y transversal, así como lo hemos estado haciendo en otros temas. El tema de migración forzada lo estamos viendo de manera transversal, y viene el presidente Nayib Bukele, trae 30 millones de México, algunos temas los está viendo agricultura, migración, agricultura, otros temas los estamos viendo nosotros en justicia, otros temas los está viendo Cancillería, y estamos por crear una mesa. Asimismo, el desplazamiento forzado, primero lo reconocemos que ha habido un problema de desplazamiento forzado, pero lo vamos a ver de manera más integral. ¿Cómo? Si tú vas al queda la duda, ¿cómo? ¿Cómo lo van a ver de manera más integral? A eso voy. Si tú vas al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, ahí hay personas, al Ministerio de Salud, ahí hay personas que pasan por cualquier cosa, pero el doctor o la persona que recibe no sabe si es desplazamiento forzado. La Policía Nacional Civil... Vea, estoy dando una respuesta integral. La Policía Nacional Civil recibe una denuncia, y puede ser homicidio,
puede ser trata de personas, puede ser cualquier delito menos desplazamiento forzado. Empecemos por saber que la denuncia tiene que ver con desplazamiento forzado. ¿Por qué? Porque puede haber un homicidio, pero, o un hurto o amenaza, extorsión, pero antes, o sea, eso te lleva a un desplazamiento forzado interno, es decir... Ahora bien, también hay un subregistro. Claro. Por ejemplo, Cristosal calcula que en el año 2018 ellos registraron alrededor de 1.700 casos, donde 1.500 más o menos núcleos familiares se movilizaron, es decir, fueron desplazados, y 175 no los pudieron hacer por diferentes razones. Pero hay una parte, buena parte, que se queda prácticamente en la oscuridad. Claro, es decir, ese es el problema. No salen a la luz. Ese es el problema y que quiere resolver la ley, y en eso estamos de acuerdo. Ese subregistro no existe, el registro no existe, el gobierno no ha creado un registro que te diga hay tantas personas desplazadas de manera interna. Hay suposiciones, pero no un registro. O sea, el gobierno hoy por hoy no tiene un registro informático que te diga a la policía, aquí hay tantas personas desplazadas. El Ministerio de Justicia, van a crear, entonces? El Ministerio de Justicia no tiene un registro, o el Ministerio de Salud que te diga, aquí hay tantas personas desplazadas. ¿Por qué? Porque no se hizo. Entonces, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Agarrar algunas recomendaciones de organismos internacionales, y hay una consultoría que se hizo, por ejemplo, en el gobierno anterior, que costó $50,000, que era para hacer un registro único, integrado con diferentes instituciones que te permitieran saber si en realidad habían personas desplazadas y cuántas personas eran desplazadas. Sí, ahora bien, en este informe que destaca Cristosal, que sigue de cerca este tema, dice a través de una encuesta que un 67% de las personas que han sufrido desplazamiento forzado, pues no lo denuncian, no lo denunciaron a las instituciones competentes por miedo. Porque no saben también que es desplazamiento. O sea, ellos solo saben que los echaron de su casa y que los pandilleros o grupos criminales les dijeron tienen 2 días para ir si las personas tuvieron que dejar su casa, su vivienda, su trabajo, sus amigos, su familia, sus animalitos, todo. Pero no ha habido un registro y una atención integral. Entonces, primero, reconocemos el desplazamiento forzado interno. Segundo, hay que crear un registro que nos permita a nosotros identificar a esas personas y valorarlas, caracterizarlas como tal, como desplazadas internamente. Eso nosotros estamos trabajando en eso, no hay plata, nos está apoyando la cooperación internacional y también está estipulado en la propuesta de ley que están revisando en este momento los diputados de la Asamblea Legislativa. ¿Qué va a pasar? La ley estipula también de un fondo especial para atender el desplazamiento forzado interno. ¿De dónde va a salir ese dinero? Bueno, esa es una propuesta que tendrá que salir de manera consensuada y que los diputados de la Asamblea Legislativa están analizando. Vean, esto no se resuelve con $100,000, con $200,000, con $1 millón, seguramente podrá ser más, pero esta es una decisión que tendrá que pasar por la Asamblea Legislativa y que habrá que hacer un análisis responsable de las arcas del Estado. En este caso, la Asamblea Legislativa ha pedido una opinión al Ministerio de Hacienda para que le diga de dónde van a salir los fondos para atender el desplazamiento forzado. ¿Se está barajando monto ya en la Asamblea más o menos? No quisiera comprometerme con montos, pero sí sé que en la Asamblea Legislativa ellos están hablando de varios millones de dólares, ¿Y se establece de dónde van a salir? Si son 5 millones, si son 10 millones, si fueran 15 millones de dólares... ¿Se establecen de dónde van a salir esos fondos? Esa es la discusión que se tiene en este momento en la Asamblea, de dónde van a salir esos fondos. Y de hecho, esa es la opinión que le han pedido al gobierno a través del ministro de Hacienda para que explique de dónde van a salir esos fondos. Por supuesto que se va a dar una respuesta responsable. Recordemos que los diputados nos quitaron $400 millones que lo trasladaron a las alcaldías, nos han quitado cierto dinero. Hay un esfuerzo por este tema del Plan Control Territorial, que también se está pidiendo un refuerzo, pero por supuesto que se va a atender ese tema y nosotros también vamos a dar opinión de dónde podrían salir esos fondos. Pero te quiero decir algo. Solo tengo que hacer una pausa, Henry, y vamos a regresar enseguida con más de este y otros temas que están dentro de la Dirección de Atención a Víctimas que ustedes también ven. Hacemos pausa, regresamos, no nos cambien.
Estamos de regreso esta mañana conversando con Henry Flores. Él es director de atención a víctimas y migración forzada. Henry, en la primera parte de esta entrevista hemos hablado también del desplazamiento forzado, un fenómeno que hasta el momento no ha sido reconocido por todo el Estado. Cristosal tiene sus cifras, pero me gustaría conocer cuál es el registro que tienen ustedes de los casos que les han llegado. Cuando me refiero a casos, hablo de núcleos familiares que llegan y que se atreven a denunciar, porque hay mucha gente que no lo hace por miedo, que llegan a la oficina a pedir ayuda. ¿Y qué tipo de ayuda y cómo atienden ustedes a estas personas que sufren de desplazamiento? Los datos que da Cristosal y otras organizaciones son datos que no han sido, digamos, validados como tal por el Estado, por el gobierno, porque no existe un reconocimiento todavía por ley en ese tema de desplazamiento forzado. Entonces es bien difícil decir cuando una persona es desplazada interna, pero sí hay un estudio que en los últimos 10 años, el estudio se llamaba Estudio de Movilidad Humana, que arrojaba datos y que lo retoma ACNUR también, y se habla de cerca de 71,000 personas en los últimos 10 años. 71,000 personas desplazadas en los últimos 10 años. Podrían ser más, podrían ser más, pero como no hay un estudio, no hay una validación real y un registro, no puedes cuantificar, y eso es lo que nosotros vamos a trabajar, pero estamos hablando de 71,000 personas desplazadas al año. Como te repito, podrían ser más. En la dirección como tal, nosotros hemos atendido cerca de más de 1,000 personas, más de 1,000 personas por desplazamiento forzado, por desplazamiento forzado en el último año, más de 1,000 personas en el último año. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros lo que hacemos es, por la falta de capacidad de respuesta que el gobierno anterior no dio, tuvimos que derivar algunos casos a otras instituciones. Hay personas que salen de sus casas y simplemente no hayan dónde ir, les asesinaron a un familiar, los amenazaron, ya sea por extorsión, etcétera, y necesitan una respuesta. Nosotros, ¿qué tipo de atención les da, por lo menos la Oficina de Atención a Víctimas? Nosotros damos. ¿Qué tipo de atención y cómo resuelven voy a hablar de la dirección, pero voy a hablar también de lo que el gobierno ya está haciendo. La dirección lo que hace es recibir un caso, una persona que fue desplazada en Apopa, Soyapango, etcétera, en cualquier municipio, y que le obliga a irse de su casa y le dicen, ya no las queremos más acá. La persona tiene que dejar su casa, su vivienda, tiene que dejar sus animalitos, su familia, el niño tiene que dejar la escuela, la madre tiene que dejar los controles en el hospital, etcétera. Nosotros buscamos la forma para que esta persona pueda estar en otro departamento, en otro municipio, y le damos atención para que pueda estar temporalmente en una vivienda. Le damos la alimentación. Hay personas que salen literalmente solo con lo que llevan puesto, con sus zapatos y con su ropa. Hay que darle vestuario. Hay personas también que están mal de salud, les damos la atención médica que necesitan, pero sobre todo les ayudamos. Nosotros vamos a la casa a sacarlos porque probablemente quedaron en la calle, una denuncia en el 911, le damos toda esa atención integral temporalmente porque el Estado no tiene la capacidad para hacer algo más con soluciones duraderas, darles una vivienda, darles educación. Pero estamos trabajando en eso. ¿Cómo colocan a estas familias, por ejemplo, en lugares seguros para que ellos puedan vivir, tomando en cuenta la cuestión de recursos? Mira, nosotros hemos tratado de hacer convenios con organismos internacionales que nos están ayudando, Cruz Roja Internacional, Naciones Unidas, que nos han dotado de algunos recursos. Si bien es cierto, la dirección no tiene recursos, pero hemos hecho algunas alianzas con organismos internacionales que nos están ayudando y que hay protocolos de seguridad. Estas personas están en lugares seguros, estas personas se les da la garantía de que no les va a pasar nada, no les pasa nada, mientras se les resuelve un problema, y a esto vamos. ¿Cuál es la solución duradera que le vamos a dar a estas personas? Les podemos resolver el problema 1 mes, o 2 meses, o quizás 3 meses, ¿vea? Pero imagínate 500 personas en un solo momento, o 1,000 personas, ¿verdad? ¿Cómo lo haces? Nosotros vamos a trabajar en soluciones duraderas. La ley estipula que hay que darles, por ejemplo, vivienda. La ley estipula que hay que darles educación a sus hijos, que hay que darles
hay atención psicológica. Hoy por hoy lo que nosotros tenemos son 27 oficinas a nivel nacional donde tenemos psicólogos y abogados y le damos esa atención primera que necesitan, ayuda psicológica. Pero luego de eso estamos trabajando en darle soluciones duraderas, al igual que el tema de migración forzada, con el tema de los retornados, que lo podemos tocar. Estos 1000 casos, Henry, solo una consulta más. Estos 1000 casos que se han registrado de desplazamiento forzado en la Dirección de Atención a Víctimas, comparado con el 2018, ¿qué representan? ¿Un alza? Estos son datos que nosotros hemos registrado, sobre todo de los casos atendidos del 1 de junio hacia atrás, ¿verdad? Del 1 de junio para acá, ¿verdad? En este nuevo gobierno ha habido una disminución. Nosotros hemos atendido del 1 de junio para acá cerca de 55 casos, ¿verdad? ¿Disminución con el mismo periodo del año pasado? Sí, evidentemente es una disminución, ¿verdad? De casos. ¿Verdad? Hemos atendido 55 desde el 1 de junio, pero ¿por qué? Porque el Plan Control Territorial ha tenido un efecto positivo, pero a eso iba y en eso quiero destacar. No solamente se trata de esta Dirección Nacional de Atención a Víctimas y Migración Forzada que ve el tema de desplazamiento. Esto lo estamos viendo de manera integral. ¿Cómo? El tema de desplazamiento forzado, si bien es cierto, no se utiliza mucho este término, pero se está atendiendo de manera integral con el Plan Control Territorial. ¿Cómo? Primero, solamente para mencionarte, en Ilopango hay una comunidad que se llama Vista al Lago, donde se han recuperado 500 viviendas. Es decir, nuestros funcionarios están trabajando en este tema. Luego que recuperas esas 500 viviendas, les das una oportunidad a las personas para que se puedan regresar a este lugar. Las 500 viviendas... Pero eso pasa por tener un control en esas zonas también. Claro, las 500 personas fueron desplazadas de su lugar y sus viviendas fueron retomadas por grupos pandilleros. De hecho, vimos las noticias, llegó la policía, se sacó a estos grupos de esas casas y tenés 500 viviendas que pueden ser habilitadas. Pero claro, lo que tú dices, ¿cómo la gente va a regresar a sus viviendas si no se le garantiza seguridad? Entonces viene la otra parte, control territorial. Le garantizas a la gente que ahí hay seguridad, que ahí está la policía. Pero no solamente el tema del control y que está la policía, viene la siguiente fase, que es la fase de oportunidad. Y por eso se van a crear los cubos, los famosos cubos. Henry, son más de 11 cubos que le van a dar atención integral a las personas para que además que haya control territorial, les vamos a dar oportunidades con soluciones duraderas. Me quiero detener un poquito en la parte de control territorial, porque, como usted sabe, el tema de los homicidios fluctúa. Es decir, hemos tenido... reducción de homicidios, luego hay una alza. ¿Cómo se puede garantizar, por ejemplo, que el Estado, que el gobierno tenga un mayor control o un control, digamos, sustancial en zonas que son dominadas por pandillas y que las personas que se han tenido que huir a causa de la violencia puedan volver a regresar? Bueno, primero, el Plan Control Territorial, quiero decirte que ha tenido resultados positivos. Muestra de ello es de que los homicidios han bajado de 4 a 5 diarios. Si no hay Plan Control Territorial, la gente primero no va a poder regresar, porque podés resolverle este tema de desplazamiento, podés resolverle a la gente que la sacás de su lugar, pero con eso no resolves nada, porque la gente quiere vivienda, quiere educación y tal vez dejó su forma de vida en el lugar, pero no pueden regresar si no resolves ese problema. El Plan Control Territorial estipula que primero hay que trabajar con la comunidad para que ellos puedan estar seguros en ese lugar y que puedan hacer su vida ahí. Igual, si van a otro municipio y se encuentran con el mismo problema, van a salir desplazadas de ahí y como segunda opción, les va a tocar irse para Estados Unidos. Entonces, nosotros lo que estamos trabajando, Wendy, es en un plan integral que incluya tanto el tema de desplazamiento forzado como el tema de la migración forzada. O sea, queremos trabajar en la gente que tiene pensado irse para Estados Unidos, que son miles. Nosotros estamos trabajando hoy por hoy. Hoy inicia una encuesta en diferentes puntos de atención que tenemos donde le preguntamos a la gente por qué quiere irse a Estados Unidos. Y estoy seguro que muchas personas van a decir porque aquí no hay oportunidades. Queremos quitarle de la mente a la gente que su única oportunidad es viajar a los Estados Unidos.
Sí, pero si no le das la oportunidad a la gente de que aquí haya un empleo, educación, vivienda y seguridad, la gente siempre se va a ir. Entonces nosotros estamos trabajando en el tema de migración forzada, que es el otro gran tema. Y a propósito, ¿cómo se va viendo el comportamiento de los retornados este año? Porque entiendo que en el 2018 cerró con un poco arriba de 26.000 personas retornadas. Mira, el año pasado sí cerramos las estadísticas con cerca de 26.000 personas retornadas. El año pasado, para este mismo año, creo que tengo los datos por ahí, tuvimos cerca de 14.000 personas en todo el año retornados. O sea, en todo el año tuvimos cerca de 15.000 personas retornadas. Para este año, solamente hasta esta fecha, ya llevamos, para el año pasado hubieron cerca de 25.000 retornados y hasta esta fecha habían cerca de 14.000, 15.000 retornados. A la fecha llevamos ya cerca de 25.000, 26.000 retornados. O sea que el cierre de este año puede que la cifra de retornados incremente con 2018. Significa que para el año en curso hasta el 31 de diciembre, esa cifra va a aumentar. ¿Vea? Y así como vamos, podría aumentar a 10.000 retornados más. Podría llegar quizás a los 35.000 retornados. Esperamos que no sea así. Entonces, nosotros estamos haciendo un plan integral con diferentes instituciones. Tenemos una reunión mañana donde vamos a saber cuáles son los planes que estamos ejecutando o haciendo, qué es lo que el gobierno anterior ha hecho, qué es lo que nosotros tenemos, qué es la cooperación internacional está haciendo. Vea, unimos todas esas ideas, vea, y vamos a darle una solución integral a estas personas. Bien, tenemos que cerrar esta entrevista, Henry. Muchas gracias por habernos acompañado y ojalá que pues sigamos platicando acerca de este tema y el trabajo que hacen ustedes en la Oficina de Atención a Víctimas. Sí, gracias a ti, Wendy. Solo quiero dar los datos concretos. Para el año 2018 cerramos con 26.503 personas retornadas para el año 2018. Hasta este año ya tenemos ese mismo número, solo hasta agosto. Entonces vamos a trabajar en un plan integral y esperamos el apoyo de toda la ciudadanía con soluciones duraderas y esperamos que nos acompañes también a la inauguración de diferentes programas que vamos a tener para ayudarle a estas personas con capital semilla, empleo, vivienda. De hecho, hoy tenemos un evento con el Ministerio de Trabajo donde las personas pueden ir al centro histórico a acceder a un empleo. Perfecto, muchas gracias. Hacemos una pausa, pero regresamos enseguida con más de esta entrevista. No nos cambien.